Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes. Es un gusto y un privilegio para mí el poder estar compartiendo aquí el día de hoy. En este paréntesis que estamos haciendo de la serie que estamos estudiando. Ah, caray. Ok, gracias. Lo bueno es que traigo quien me coaché. Vuelvo a empezar. Así sé yo, ¿no? Les decía que estamos en un paréntesis de nuestra serie. Y pues creo que si Dios quiere, pues va a ser de bendición para todos nosotros. Primero quiero compartirles que pedí a la banda Vida que pudieran incluir en la alabanza del día de hoy esta canción que se llama Que sea la luz. Si ustedes no la han escuchado o no han prestado toda la atención, yo les invito para que en la semana puedan escucharla. En verdad no solamente es una alabanza, es una adoración y es una oración. Y lo que dice es tremendo, es una palabra poderosa. Pedimos que en medio de la oscuridad, Jesús, que Dios sea la luz y que la luz ilumine este lugar. Y ustedes pueden usar esas palabras para su propia vida, decirle: Dios ilumina mi vida, Dios ilumina mi casa, ilumina mi familia, ilumina este lugar, esta iglesia, pero también le podemos decir: ilumina esta comunidad, ilumina este estado, este país, este mundo, Señor, ilumínalo. Es una verdadera adoración que podemos hacerle a Dios. Escuchen toda la canción, toda la letra, y van a ver que hay muchísimo poder. Y también porque la canción empieza diciendo precisamente que en el mundo de oscuridad. Entonces va a ser importante que tengamos esto en cuenta. En un momento más lo voy a retomar. Vamos a orar. Padre Dios, permite que sea tu Espíritu Santo quien hable hoy aquí. Permite que todo lo que digamos no sean solamente consejos o buenos deseos, sino que sean verdaderas revelaciones tuyas hacia nosotros, tus hijos. Que no sea mera información, Padre, sino que sean semillas que transforman nuestra vida, que nos ayuden a nacer de nuevo. Hoy todos nosotros queremos darte no solamente nuestro agradecimiento, Señor. Hoy queremos darte nuestra obediencia. Permite que a partir de este día se manifieste tu presencia en nuestras vidas. Ponemos en tus manos esta reunión para tu honra y para tu gloria. Bueno, pues les quiero compartir que nuestro Padre Dios nos permitió en días pasados escuchar y ver una prédica imperdible, se las recomiendo también muchísimo, del pastor Fernando Orihuela, llamada La Espada del Espíritu, de donde compartiré varias semillas de esas que acabamos de pedir en oración para que transformen nuestra vida. Y la primera semilla es: la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Vamos a nuestros versículos bases de este día, que están en Efesios 6, del 11 al 17. Dice la palabra: utilicen todas las armas que Dios les proporciona y así harán frente con éxito a las estratagemas del diablo. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de un mundo supraterreno. Por eso es preciso que empuñen las armas que Dios les proporciona, a fin de que puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Estén pues listos para el combate, ceñida con la verdad la cintura, protegido el pecho con la coraza de la rectitud y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz.
tengan siempre embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas incendiarias del maligno. Como casco, usen el de la salvación, y como espada, la del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Amén, amén. Fíjense qué tremenda palabra, ¿no? Dice que hay que usar todas las armas que Dios nos ha proporcionado para que podamos hacer frente a las estratagemas del diablo. Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, estamos luchando contra potestades invisibles que dominan este mundo de tinieblas. Y ahí está la explicación de eso que muchas veces nos preguntamos y que vemos en las redes sociales. ¿Por qué, Señor, permites que una niña de 10 años muera en un accidente? ¿Por qué permites que otra niña se caiga de un juego mecánico? ¿Por qué permites tanta violencia? ¿Por qué permites raptos, secuestros, etcétera? ¿Por qué permites la guerra? Pues aquí está la explicación. Vivimos en un mundo de tinieblas. Y a mí me gusta usar una ilustración con la Biblia para que nos quede más claro esto que estoy diciendo. Si ustedes traen su Biblia y pueden abrirla rápido en Génesis 2:15, no va a aparecer en pantalla, lo voy a leer. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Lo puso en el paraíso. Pero si ustedes siguen leyendo, una página después, en Génesis 3, 23 y 24 dice: entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén porque habían pecado. Lo echó fuera del huerto. Es decir, lo echó fuera del paraíso. ¿A dónde? Pues pónganle como quieran. Yo les digo, estaba en el paraíso y lo echó al no paraíso. ¿Cuánto tiempo vivió la humanidad en el paraíso? Aquí está la ilustración. De cuando lo puso en el paraíso a cuando lo echó. Este es el tiempo que el hombre vivió en el paraíso. Y desde entonces hemos vivido en el no paraíso. Todo esto es el no paraíso y la humanidad vivió en el paraíso este tiempo. Por eso es tan importante que pidamos que la luz de Jesucristo, de Dios, inunde este lugar, que inunde nuestra vida, que inunde todo lo que estamos haciendo y que nosotros, sus hijos, seamos luz, que nuestra sola presencia ilumine a las demás personas, aún sin necesidad de hablarles, que nuestra sola presencia, por ser hijos de Dios, les ilumine. Padre Dios, ilumina este lugar, ilumina esta ciudad, Señor. También dice más adelante que hay que ponernos toda la armadura. Lo que hemos visto es que muchos hermanos se han conformado con el casco de la salvación y no han procurado armarse de toda la armadura. Simplemente han dicho: Señor Jesucristo, yo creo en ti, confío en ti, ya soy salvo. Pero imagínense a un guerrero yendo a la batalla solamente con el casco y sin nada más que le proteja. Es importante que nos vistamos de toda la armadura. No nos conformemos con el casco de la salvación. Y entre toda la armadura descrita, casi toda es para defendernos, ¿verdad? Pero para atacar, la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Y créanme, en verdad, que la palabra de Dios tiene poder. Por eso hoy, hermanos, les quiero compartir dos líneas de acción. Primero, voy a abordar el tema del poder de la palabra de Dios y enseguida el poder de nuestras palabras cotidianas, las que usamos todos los días. Comenzaré con lo que respecta al poder de la palabra de Dios. Primero, me gustaría que notáramos la diferencia entre lo que es la palabra escrita y la palabra dicha.
La palabra escrita es del griego logos, mientras que la palabra hablada es del griego rema. La espada del Espíritu es la palabra hablada, rema, no la escrita. Este es el fundamento para poder yo declarar hoy con autoridad ante ustedes que tener una Biblia abierta en nuestra casa y dejarla ahí en un rincón sirve para nada. Porque esta palabra incluso el diablo se la sabe y a veces mejor que nosotros. La verdadera espada y el verdadero poder de la palabra es cuando la ¿qué? La decimos, cuando la hablamos, hermano. Hay que hablar la palabra, decirla, incluso cuando oras. Porque hay muchas personas, muchos hermanos que se ponen a orar. Dicen, estoy orando en pensamiento. Está bien porque Dios sí escucha tus pensamientos, pero el maligno no. Y lo que queremos es que el maligno escuche que somos hijos de Dios y que con nosotros no se puede meter. Entonces tenemos que leer la palabra audible y tenemos que orar en forma audible, que se escuche la palabra. ¿Alguien dice amén? Amén. La palabra escrita se vuelve espada cuando la pronunciamos con voz audible. Cuando decimos lo que Dios dice, es cuando estamos usando la palabra. Cuando hablo palabras de Dios y cuando hablo palabras positivas, afilo la espada. Cuando hablo palabras negativas, no uso la espada y pierde filo. A todos nos queda claro que una espada sin filo es inútil. Es como si tuviéramos que cortar un trozo de carne con un cuchillo de madera. ¿Se puede? Es más, puede estar hecha la espada de acero, pero sin filo no sirve. Aquí tenemos entre los hermanos gente que se dedica a negocios donde usan los cuchillos, las carnicerías, gente que hace comida, que vende comida. Todas las amas de casa y los amos de casa que hacemos comida, bueno, hacen, porque acá pero sin esos cuchillos sin filo no sirven. En casa, por ejemplo, mi esposa pues frecuentemente me pide que afilemos todos los cuchillos de la cocina para que ella los pueda usar, y es verdad. Dice también la palabra que leímos que el escudo, ¿qué es? ¿Qué es el escudo? ¿La qué? La fe. Y en la Escritura sabemos que cómo se adquiere la fe. ¿A través de qué? Del oír. Entonces, si estamos de acuerdo que la fe viene por el oír, ¿será por oír lo que sea? No. Se incrementa y se fortalece cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando oímos cosas buenas, cuando oímos acerca de milagros, de bendiciones, de profecías de la palabra, ahí es donde crece y se fortalece nuestra fe. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Qué tan fuerte, qué tan grande está en este momento? Porque así como esté tu fe, está tu escudo. Si tienes poquita fe, pues tienes un escudito que no sé de qué te vaya a defender y a proteger. Por eso todos los días hay que pedirle al Señor, Señor, incrementa y fortalece mi fe, la de mi familia, la de mis familiares, amigos, conocidos, vecinos, la de los hermanos en Cristo. Pero bueno, volvamos a la palabra. Cuando discutimos, nada más por decir un ejemplo, estamos hablando a veces desde la carne, pero a veces estamos repitiendo lo que el maligno nos está diciendo. ¿Y qué pasa cuando maldecimos, cuando injuriamos?
cuando murmuramos, cuando ofendemos, cuando tonteamos al otro. Pues Dios impide en ese momento que usemos la espada. ¿Y para qué impide que la usemos? Pues para que no hiramos a nuestro hermano, para que no hiramos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros empleados, a nuestros alumnos, a nuestros hermanos, a nuestros clientes. Pero si no tiene filo tu espada, no puede herir a tu familia y a tus hermanos, pero tampoco podrás defenderte con ella de los ataques del maligno. Si no tiene filo tu espada, tampoco podrás defenderte con ella de los ataques del maligno, ni le podrás hacer daño, ni a él, ni a sus huestes, que son con los que peleamos, con los que batallamos, no con el hermano. A las personas que maldicen, que dicen groserías, que murmuran, terminamos por ignorarlos, ¿están de acuerdo? No le hagas caso. No lo escuches, mejor date la vuelta y vete. Y esas personas que hacen eso pierden autoridad. Por poquita que sea o por mucha, pierden autoridad. Entonces, ¿cuál sería el reto, hermanos? Requerimos cambiar nuestra forma de hablar. ¿Sabes que también es probable que algunas de tus oraciones no han sido contestadas y no ha habido respuesta porque tu espada no tiene filo? En Hebreos 4:12, en la primera parte de este versículo dice: la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de 2 filos. Y gracias al libre albedrío que Dios nos ha dado, cada uno de ustedes, yo mismo, podemos elegir si bendecimos o si maldecimos. Podemos elegir si afilamos nuestra espada o si la desafilamos. ¿Qué hay que decidir el día de hoy? Más fuerte. Hay que decidir el bendecir. ¿Es fácil? No. No es fácil, y menos para los que tenemos poco tiempo en la fe. Déjenme que les cuento rápidamente 2 testimonios. Uno de ellos no pedía autorización, espero que los hermanos no se molesten, pero lo voy a contar, porque están aquí. Hace unos meses, estos hermanos tuvieron un percance automovilístico. Es una familia de aquí de la Iglesia Vida, ya eran como las 10, las 11 de la noche, y pues ellos tuvieron la confianza de llamarme por teléfono y pues yo me acerqué para poderles auxiliar. La persona que les pegó, porque un carro les pegó, ya se habían ido aquí al Libramiento, donde están las oficinas de tránsito y de la policía. Ya yo llegué ahí también pues a apoyarles. Y bueno, había un policía ahí que les pidió que platicaran y a ver si llegaban a algún acuerdo. Después de algunos minutos, el hermano pues platicó con él. Afortunadamente solo fue el daño al coche. La hermana y sus hijas un poco zarandeadas por el golpe, un poco de dolor en el cuello, pero gracias a Dios nada más. Y se pusieron de acuerdo. Entonces van y le dicen a la policía: ya estamos puestos de acuerdo. Y los retira y le dice al hermano: véngase para acá, señor. Y se lo lleva y lo aparta de la gente. Entonces pues yo estaba ahí, y ven, seguramente le ha de estar pidiendo para el refresco. Y sí, cuando se acerca el hermano y le digo: ¿te pidió dinero? Me dice: sí. Y yo dije: bueno, pues para el refresco, pues la coca cuesta, ¿qué? ¿10 pesos o cuánto cuesta? Pues 50, 100 pesos, ¿no? 200 pesos que le hubiera pedido. Le digo: ¿y cuánto te pidió? El arreglo, voy a cometer una indiscreción, fue de 2,000, 2,500 pesos. El policía le pidió 1,000 pesos para que pudiera devolverle sus papeles. ¡Ay! En ese momento regresa mi antigua naturaleza y voy hacia el policía y me dice el hermano: no, hermano, déjalo ya.
Y entonces le digo 2, 3 cosas, pero termino diciéndole, y Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que te lleve con bien, y ya Él sabrá, y la venganza es de Él, y todo lo que se me puso en la mente, y espero que Dios te alcance. Y no sé si ya lo alcanzaría, ¿no estará por aquí? El policía del que estoy hablando, ¿no? Bueno, Dios sabe cuándo lo traerá. Pero bueno, pude controlar mi antigua naturaleza y bendecir. No es fácil, no es fácil. Les cuento rápido otro testimonio. Y para empezar, decirles que yo, en verdad, antes de conocer a Cristo, era de los que maldecía, decía y hacía groserías, no en todas partes, porque además era hipócrita. Pero cuando circulaba yo en las calles, en las carreteras, ahí sí salía mi verdadero yo. Si se me cerraban, si no avanzaban, ahí sí despotricaba, vociferaba, maldecía y hasta el día de mayo les recordaba. Gracias, Señor, porque me he arrepentido y me has perdonado, Señor. Muchas gracias. Pero bueno, les cuento el testimonio. En la ciudad de Toluca, en la calle de Independencia, hay unos laboratorios de análisis clínicos, muy buenos, por cierto, pero para entrar al estacionamiento estaba un poste exactamente ahí, no sé quiénes hayan ido, y no puedes entrar si vas pegado a la izquierda. Tienes que irte por el centro para abrirte y entrar en Independencia, en Toluca. Entonces llegamos ahí, mi esposa y yo, bajo la ventanilla, saco la mano y pido permiso a los que vienen circulando para poderme atravesar, y les soy honesto, el automovilista se detuvo. Pero andaba yo en carretera, ¿no? Entonces regresa mi antigua naturaleza y él ya se había parado y yo todavía le vuelvo a decir que me esperes tantito, pero él ya estaba parado. Y en ese momento que explota el Señor también, que empieza a tocar el claxon, que me empieza a gritar y a decir de cosas, y yo también me volteo y le grito, ¡que Dios te bendiga! Y me meto. Y el otro se queda así. Y ya agarra su camino y se va. Digo, ay, Señor, este es otro irreconocible de mi parte. Ya no les cuento otra anécdota porque esa sí me da mucha pena. Pero tal vez otro día cuando haya más confianza. Gracias, Dios. Si quiero ser poderoso en lo que digo, debo ser muy cuidadoso en lo que digo. ¿Quieres repetirlo conmigo? Si quiero ser poderoso en lo que digo, debo ser muy cuidadoso en lo que digo. Y si tú, como yo, hemos herido a personas con nuestras palabras, hoy debemos sanar esas heridas también con nuestras palabras. Dice Proverbios 12:18. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Ténganlo presente. Además, recuerden que todo hijo de Dios es pacificador. Pacificador. Por eso debemos cambiar la manera de hablar, hermano, hermana, amigo, amiga. Joel 13, versículo 10 en Reina Valera 60 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy, porque a veces esa es nuestra debilidad, pero dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Digamos todos, fuerte soy. Y esto es palabra de Dios, no es ley de la atracción, no es curso de superación personal, no es pensamiento positivo, es la palabra de Dios. Si tú lo dices, eso sucede. Dios quiere que cuando tú hables, Él hable contigo. ¿Qué tal? El apóstol Santiago, en el capítulo 3, habla sabiamente de la lengua. La lengua
ese pequeño órgano que es la que nos permite pronunciar las palabras. Estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Te sugiero que lo leas completo, todo el capítulo 3 en casa. En ese momento solamente voy a resaltar los versículos 9 y 10. Dice, con ella, la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo dice? Lo último, esto no debe ser así. Entonces, con esto que te estoy platicando, ¿te das cuenta que hay palabras que faltan y palabras que sobran? Así es como el Señor tuve la impresión que me dijo que así se llamara esta prédica. Palabras que faltan, palabras que sobran. ¿Se dan cuenta que existen muchas palabras que sobran cuando hablamos? Les digo que yo soy uno a quien le han sobrado muchas palabras en la vida. Y también me han faltado muchas otras. Me explico. Hay ocasiones donde el mínimo de palabras que digas es suficiente, pero no. Ahí va uno a hablar de más. Y esas palabras de más son las que echan a perder todo, lo echan abajo. Son palabras innecesarias, son palabras que sobran. Hay que dejar de decirlas. Ejemplos hay muchos, solamente vamos a proyectar unos cuantos. Hiciste el trabajo bien, pero te faltó aquí, te faltó allá. Lo primero, enriquece, afila tu espada. Lo segundo, desafila tu espada, sobra. Te ves bien, aunque un poco gordita, ¿no? Ya sobró, hermana. Gracias. Aunque yo no te lo pedí, ¿eh? Ya sobró, ya diste las gracias. Lo hiciste porque quisiste, para que luego no me lo andes cantando, ¿eh? Nadie levante la mano. Qué bueno que ya lo terminaste, aunque es tu obligación y por eso te pagan. Sobra, ya sobraron y hay más, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Yo te pregunto porque tú ni preguntas. Qué bueno que seas atento, porque antes eras un descortés. Sobra. Pues ahora está mejor, gracias a Dios. Porque si te dijera cómo era hace 10 años, era un patán. Oh, ya sobró. Estás muy callada, estás muy callado. De seguro estás pensando en la novia de hace 20 años, ¿verdad? Y así le puedo seguir y seguir y seguir, pero ¿cuál es la invitación? Hagan su propia lista. Hagan su propia lista y vean qué es lo que sobra, qué les está sobrando y está desafilando su espada. Una vez les voy a contar otra anécdota, no es la que está pendiente, esa va a quedar ahí. Una vez me acerqué con quien era el jefe de los jefes, y le dije, Señor, aspiro a tal puesto. Y con eso hubiera sido suficiente. Pero ¿qué pasó? Que el jefe no dijo nada. Y ante ese silencio incómodo, pues ahí va el Ariel anterior y comienzo a hablar. Digo, es que, pues mire, la persona que está ahorita, pues no la hace, ¿no? Yo podría estar ahí, es más, esa persona podría estar en otro lado. Y entonces comienzo a decirle al jefe qué hacer y qué decisión tomar. ¿Y cuál creen que fue la conclusión? Pues no hubo puesto. No hubo puesto. Y eso me pasa, o me pasaba mucho con mi esposa, con mis hijos.
De repente me sigue pasando, siempre diciendo palabras de más. ¿Recuerdan ustedes la prédica de nuestro pastor titulada Votos de Amor? Espero que sí. En la primera parte donde nos dijo que debemos hablar bien de la esposa o pareja y ella debe hablar bien de su esposo o su pareja, porque hablar mal de él o de ella erosiona el respeto. Todo esto es textual y lo dijo el pastor el 28 de agosto de este año. Para eso sirven las notas, porque yo tomo notas. No para los que no toman notas, como algunos. Ay, ya estoy diciendo palabras de más, ¿verdad? Bueno, ya ni modo, ya las dije. Tomen notas. Tomen notas, siquiera con el celular, como ya vi que algunos están tomando. Ahora, ¿tú eres de los que hablan en doble sentido? ¿De los que alburean? Hay hasta mujeres que alburean. ¿De los que son irónicos? ¿De los que son sarcásticos? ¿De los que dicen mentiras? ¿De los que difunden chismes? No levanten la mano. Están desafilando su espada y no van a poder defenderse de los ataques del maligno. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrenemos la lengua, hermanos. No hablemos de más. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, por el otro lado están las palabras que faltan. Así como hay palabras que sobran, también hay palabras que faltan. Es chistoso, gracioso cómo podemos usar muchas palabras que sobran y cuando en verdad requerimos usar buenas palabras, esas no las decimos. Al menos a mí así me pasa. Me pasaba. Todavía, de vez en cuando. Comencemos por hablar de las palabras que son como llaves. Abren todo. Esas hay que decirlas siempre. Me encontré esta imagen en Facebook, no sé si alguno de ustedes la publicó, pero me encantó. Un café donde llegas y dice, si tú pides un café, te cuesta 14 pesos. Pero si llegas y dices, un café, por favor, te lo dan en 12. Y si tú llegas y dices, buen día, un café, por favor, te lo dan en 9. Fíjense qué padre, afilas tu espada y te ahorras dinero. Está bien, ¿no? Me encantó. Palabras como, por favor, gracias, buenos días, Dios te bendiga, Dios contigo. Dice un hermano también aquí presente, no importa si dices, ¿cómo? Dios te bendiga, Dios te bendizca, o ¿cómo? ¿Qué más dices? Pero hay que decirlo. Palabras como te amo, palabras como te lo reconozco, son palabras que no usamos. Son palabras que faltan en nuestra conversación, nuestra comunicación de todos los días. A mí me pasaba, y yo suponía que mi esposa y mis hijos sabían y entendían que yo los amaba y que los amo sin necesidad de decírselos. Pero estaba muy equivocado. Hay que decirlo. Y eso de que es que mi papá nunca se lo dijo a mi mamá, es que en mi casa nunca lo vimos, créanme, son pretextos. Son pretextos. Hay que decirle a la gente que la amamos, que la queremos. Te amo, esposa. Amo a mis hermanos, amo a mi familia, a mis hermanos en Cristo. Lo dije, Señor. También pensaba que el tono de la voz era suficiente. Yo le decía a mi esposa, a mis hijos, ¿me pasas eso? Y yo suponía que con ese tono, ¿me pasas eso? Ahí estaba el por favor. Pero eso es lo que yo pienso.
pero quién sabe cómo lo sienta la otra persona. Entonces hay que decirlo en buen tono y por favor, ¿me pasas eso, por favor? Y afilamos nuestra espada. ¿Saben qué otra cosa también me fallaba mucho? No reconocer lo que la gente hace bien, aunque sea su trabajo y para eso le paguen. Me gusta usar una ilustración de deportistas porque casi todos los conocemos para explicar esta parte. La mayoría de ustedes ha escuchado hablar de Cristiano Ronaldo, ¿sí? De Lionel Messi, de Michael Jordan, de Checo Pérez, de Rafa Nadal y demás, de Federer, etcétera. Bueno, pues cuando ellos anotan un gol, meten una canasta o ganan un gran premio, un gran slam, sus compañeros de equipo van y les dicen: felicidades, qué bien, wow, qué golazo, excelente. Los abrazan y los apapachan. O ustedes han visto en la televisión que se acerquen y les digan: es tu obligación, para eso te pagan, además eres el que más gana. ¿Verdad que no? Hay que reconocer, aunque sea su obligación. Si es obligación de tu esposa hacer de comer en casa, gracias, esposa, por la comida. Si es obligación del esposo, bueno, por decir obligación, si es colaboración o parte de responsabilidad del esposo lavar los trastes, pues esposa, díganle: gracias, esposo, te quedaron muy bien, punto. Ya después ustedes los lavan. ¿Sí se entiende? Porque es: ay, gracias que lavaste los platos, pero te quedaron sucios. Ya sobró, ya sobró. Hay que hacer lo mismo, aunque sea su responsabilidad, aunque ese sea su trabajo, tanto a tu cónyuge, a tus hijos, a tus empleados, a tus alumnos, a tus vecinos. Les cuento que Dios me permitió conocer a un joven cristiano que siempre me sorprendía, porque en cuanto me veía, encontraba algo bueno en mí. Me lo decía. Yo no conocía de Cristo y lo que me decía me hacía sentir bien. Siempre llegaba y me decía: ah, Señor, ¿cómo está? Qué bien se ve hoy. Yo decía: este quiere algo con mi hija. O sea, oye, esa corbata le queda bien. Y así siempre encontraba algo. Y lo más precioso de todo esto es que era verdad. Era cristiano. Ah, no se oyó. Era cristiano. Amén. Pongamos manos a la obra, hermanos. Esta ilustración también la encontré en Facebook. También me gustó. No me importa si su amigo tiene simulador de vuelo. Usted aprende a volar por su cuenta y punto. Hay que hacerlo. Tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que vivir la experiencia, hermanos. Pongan en práctica lo que aprenden aquí. De nada sirve que mañana les pregunten cómo estuvo la prédica. ¡Wow! Estuvo bien bonita. ¿De qué habló? ¿Quién sabe? De nada sirve. De nada sirve. En resumen, porque se me acaba el tiempo. 1, hay que hablar con responsabilidad. 2, si sabes que heriste, sana con tus palabras. 3, pídele al Señor que te enseñe a hablar con sus palabras. 4, retira hoy mismo las palabras negativas que dijiste de ti y de los demás. 5, conoce la Escritura, léela en voz audible para que conozcas la voluntad del Señor. Si tú vienes por primera vez o segunda vez, déjame decirte que no es casualidad que estés aquí. Y como pudiste darte cuenta, hablamos del mismo Dios que en otros lugares. De un solo Dios y sus 3 naturalezas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También puedes verificar que es el mismo Evangelio. Y lo más importante, que sí hay una diferencia allá y aquí. Que este es un estilo y un formato diferente, que este me gusta más y que me da más paz. Ojalá y a ti también. Eres bienvenido, tal como eres. Créelo, Dios te ama. Créelo, porque cuando a mí me lo decían antes decía:
¿Qué es eso? Dios te ama y le pidió a Jesucristo que muriera por ti y por tu salvación. Y como dice una de las alabanzas que acabamos de escuchar, y si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Dale un aplauso a Dios. Amén. Fíjate, qué triste los que piensan que solamente existe esta vida y que si bien les va vivirán 80 años o un poco más y que aquí se acaba todo. Eso no es cierto. Hay una vida eterna esperándonos. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Dilo hoy: Jesús, creo en ti, pero no te conformes con eso. Ve por toda la armadura. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Si te sientes cómodo, y eso también me encantó de esta iglesia, si te sientes cómodo, cierra los ojos para que no te distraigas, no tiene nada místico, y ora lo que Dios ponga en tu corazón. Si no sabes qué decirle, pídele al Espíritu Santo, y si no, apoya la oración que yo voy a hacer, pero habla, que se escuche tu voz, para que sea en verdad palabra y espada. Padre Dios, te pido perdón porque he orado muchas veces desde mi carne. Te pido perdón por todas las veces que he herido a otras personas con las palabras, especialmente a las personas cercanas a mí. En este momento, Padre, retiro toda palabra de maldición, toda grosería, toda injuria, toda ofensa, toda murmuración, toda calumnia, todo sarcasmo, toda ironía, toda afrenta que he hecho, la retiro, Padre. Perdóname, Señor, por eso. Ayúdame a hablar con responsabilidad. Ayúdame a sanar con palabras tuyas a todos a quienes herí y lastimé. Te pido, Señor, que me enseñes a hablar con tus palabras, que afiles mi espada. Retiro las palabras negativas que dije de mi cónyuge, de mis hijos, de mis familiares, de mis amigos, de mis vecinos, de mis conocidos, de mis hermanos en Cristo. Ayúdame a conocer la Escritura y a que la lea en voz audible. Padre, todo esto te lo pido, te lo pedimos, no por mis méritos ni por los méritos de mis hermanos. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y todos te decimos amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios.